Damos gracias a Dios por este tiempo. Que espero que nos sirva como introducción para la meditación de la palabra de Dios que vamos a tener hoy. Para eso os animo que busquéis conmigo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, donde vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 21, y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hasta aquí vamos a leer. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él me ayude a poder transmitir la palabra que en su momento Él puso en mi corazón. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de abrir la palabra en libertad y poder estudiarla. Gracias porque no todo el mundo tiene esta facilidad ni estas posibilidades y a veces se nos olvida. Te pido que prepares nuestros corazones después de este tiempo de alabanza para recibir aquella palabra que tienes para nosotros, empezando por mi corazón y hasta el último de las personas que esté aquí. Que seamos sensibles a mover de tu Espíritu Santo y aquello que tú tienes para nosotros. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, celebramos en nuestro calendario un día especial desde el punto de vista religioso. Hoy es el llamado Domingo de Ramos y es el domingo donde sucedieron estas cosas que aquí se están reflejando. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es posible que en la calle habéis visto, bueno, hoy es más difícil con el tiempo y la lluvia que hay, pero sí que recuerdo yo muchos domingos al ir por la calle encontrar gente con palmas que van a celebrar, porque hoy es el Domingo de Ramos, y están reflejando un poco o recordando este hecho que sucedió aquí. Después de esta semana va a venir
la semana más importante del cristianismo, la Semana Santa, que será el próximo, bueno, toda esta semana y especialmente el próximo fin de semana, donde vamos a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Por tanto, podemos decir que en este texto que vemos aquí ha llegado el momento clave, el momento cumbre del ministerio de Jesús. Jesús había preparado estos 3 años para llegar a esta semana. Y aunque una parte de él, como hombre que era, estaba sufriendo, porque sabía de las dificultades que iba a tener estos momentos, Jesús se había preparado especialmente para la semana que empezaba. Y empieza con este momento trascendental, este momento importante donde Jesús, con toda la intención, y es un poco el paisaje al que quiero llegar, las conclusiones al que quiero llegar, con toda la intención del mundo, prepara la situación para el gran momento que le va a llegar. Discutí hace un par de semanas en Twitter con un catedrático universitario de la península, no era aquí de Mallorca, pero de la península, porque él defendía que Jesús murió porque había incumplido las leyes. Y en ese sentido era un mártir porque había incumplido las leyes. Y yo le estaba diciendo, yo debo tener una versión de la Biblia algo diferente porque en mi Biblia precisamente Jesús se preocupa muy mucho de decir, de cumplir las leyes, de que no ha venido a cambiar las leyes, sino que más bien había venido a cumplirlas. Y no solo eso, sino que a la luz de las Escrituras lo que veo, Jesús murió porque era la misión para la que se había preparado. Bueno, él me llamó fanático, integrista. Le dije, bien, creo que pensamos bastante diferente. Jesús se había preparado para esta semana. Jesús sabía lo que tenía que hacer y para eso se estaba preparando. Si analizamos un poquito, y me gustaría entrar ahora en el contexto del momento en que Jesús está aquí y ver por qué Jesús va a hacer todo lo que va a hacer. Jesús había venido muchas veces a Jerusalén. No era su primera vez en Jerusalén. Sin embargo, esta vez era una vez especial. Y para entrar en Jerusalén lo hace de una manera diferente. Mirad, Dios había escogido esta semana porque era especialmente trascendente. Estábamos preparando la Pascua. ¿Sabéis lo que ello implicaba? Implicaba que la ciudad estaba absolutamente abarrotada de personas. Jesús quería impactar su sociedad en su momento y para eso escogió este momento, precisamente en la Pascua. He leído algunos comentarios que nos dicen que aproximadamente unos 30 años después de la muerte de Jesús, hubo un gobernador que hizo un censo de los corderos que se habían degollado en la Pascua, para saber exactamente el número de corderos que habían sido sacrificados. Y el número rondó en torno a los 250.000 corderos. Si 250.000 corderos pensamos que cada cordero era utilizado por 10 personas, el número es muy fácil, múltiplo de 10. Estamos hablando de aproximadamente, podía haber allí en la ciudad 2,5 millones de personas. 2 millones, a mí la cifra me ha parecido exagerada, pero lo he contrastado con otros comentarios y también sostienen esta situación. Entonces, ¿qué me da que pensar? Jesús utilizó esta semana porque sabía que Jerusalén estaba lleno. Sabía que era el momento de manifestarse al mundo. La ciudad estaba abarrotada. Leemos en el texto que la ciudad estaba conmovida. Dice, toda la ciudad se conmovió cuando Jesús entró en Jerusalén. Había una gran expectación. Había una expectación muy grande por parte de los judíos de que llegara un Salvador, de que llegara un Mesías. Y no tanto el Mesías del Antiguo Testamento. Ellos estaban esperando un Salvador que salvara su nacionalidad. Ellos estaban siendo oprimidos, estaban bajo el yugo del Imperio Romano y estaban pensando que era el momento que se levantase un líder, un caudillo, un rey, que les salvara de esta situación tan terrible en la que ellos vivieron. Sin embargo, Jesús
tenemos claro que venía para un propósito superior a todo esto. Su manera de llegar no es casual, ni repentina. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Se me ha enganchado aquí. Esto se me va a enganchar bastantes veces. Empieza por mandar a sus discípulos a buscar dos animales, un asna y su crío, un pollino. He encontrado interpretaciones en los dos sentidos, de que fue un milagro que encontrase ahí un pollino, pero me convence más la otra interpretación, y es que todo formaba parte de un plan meticulosamente preparado para este momento, como os vengo diciendo. Betfagé era una ciudad aproximadamente unos 4 kilómetros de Jerusalén. En el camino entre Jericó y Jerusalén, aproximadamente 4 kilómetros, al norte de ese kilómetro estaba Betfagé. Al sur estaba Betania, una ciudad donde Jesús era muy conocido. Había tenido allí la resurrección de Lázaro. Y manda a los discípulos, id al pueblo, están en Betfagé, y dice, id al pueblo de abajo, el que está en el sur, porque allí vas a encontrar unos pollinos y me lo traéis. Y si alguien pregunta, le decir, ¿el maestro lo necesita? Y luego los va a devolver. Jesús había preparado este plan. Posiblemente el dueño de estos animales era alguno de los amigos de Jesús, que lo conocían perfectamente. Y fijaros cómo libera a los animales sin ningún problema para que se los lleven. Para que los lleven porque el maestro los necesita. Hermanos, Dios no improvisa nada. Nada de lo que sucede en nuestras vidas es fruto de la improvisación. Todo lo que sucede en nuestras vidas forma parte del plan de Dios. Y a mí este texto lo que me está mostrando, el plan de Dios perfectamente preparado para sucediera. Fijaros, fijaros cómo es un propósito santo. Acordaros, la becerra en el sacrificio y la becerra roja tenía que ser una becerra sobre la que nadie había puesto ningún yugo y había llegado ninguna carga. El propósito santo de estos animales también estaba escenificándolo aquí Jesús al utilizar un animal sobre el que nunca había puesto ninguna carga. El propósito de Jesús en esta entrada a Jerusalén era muy diferente al resto de visitas que le habían llevado. Entonces Jesús entra en Jerusalén y leemos que la multitud lo recibe como un rey, al grito de Hosana. Como he dicho, era un pueblo oprimido que estaba esperando que llegara un rey que los libertara, que llegara un líder carismático que los liberara de la opresión del pueblo romano. Jesús se acercaba a ellos efectivamente como gran libertador, pero como gran libertador espiritual de sus vidas, que era la gran diferencia que este pueblo no estaba entendiendo. Fijaros que en varias ocasiones anteriormente, si leéis los evangelios, el pueblo había intentado ya tomar a Jesús y nombrarlo rey inmediatamente, con las señales que había hecho. Este va a ser el nuevo caudillo. ¿Qué había hecho Jesús en ese momento? Irse de Jerusalén rápidamente, para que el pueblo no pudiera utilizarle para los propósitos para los que no estaba preparado. Jesús tenía un propósito, pero esta vez es Él el que quiere demostrar al pueblo y el que quiere mandar sobre todo un mensaje. Y más que un mensaje, yo diría, un desafío para los reyes, para los sacerdotes, esto se ha soltado ahora, para los sacerdotes y los principales de Jerusalén, de que el rey se estaba acercando a Jerusalén, que él era el Mesías, que era el escogido de Dios, y era el momento de prepararse para su gran obra. Si vemos, como digo, Jesús había venido a Jerusalén muchas otras veces, pero había venido de una manera más, no voy a decir civilina, pero sí una manera más, con un perfil más bajo. Había venido y había visitado Jerusalén otras veces, había estado en el templo, había hablado ya con los sacerdotes y con los fariseos y con mucha gente, pero nunca como esta vez. Esta vez Jesús tiene una misión muy concreta y escenifica perfectamente la misión que va a llevar a cabo. Para ello, ¿qué hace? Utiliza las mismas formas que habían utilizado los profetas en el Antiguo Testamento, y es utilizar una dramatización de su entrada. Vosotros preguntaréis, y yo me preguntaba a la luz de este texto, ¿por qué Jesús hace todo esto para entrar en Jerusalén? ¿No había podido entrar normalmente como otras veces, dirigirse hasta el templo?
Pero Jesús quiere preparar una escenificación, que el pueblo entienda claramente que el que ha venido es el Mesías. Eso es algo que en el Antiguo Testamento lo encontramos innumerables veces. Hay muchos ejemplos. Yo, por poner unos ejemplos, he buscado, por ejemplo, el de aquel profeta, cuando el reino está a punto de dividirse, que llega ante Jeroboam con una túnica y rasga la túnica en 12 trozos. Y le da 10 a Jeroboam y 2 los deja a un lado. Dice, pues así va a ser dividido el reino. Es una manera de escenificar y de dramatizar el mensaje que Dios ha dado. Jeremías también, vemos que hace yugos y coyundas y se pone uno encima y dice, ¿veis así? Pues así el pueblo va a ser llevado en cautiverio. Es una figura muy utilizada en el Antiguo Testamento, escenificar y dramatizar las situaciones para que el pueblo pueda entender el mensaje que le está llevando. Y esto es lo que hace Jesús. Y lo hace de dos formas. Primero, entrando en el asna y en el pollino. ¿Y por qué? ¿Por qué de esta manera? Porque unas páginas más atrás en vuestras Biblias, no lo busquéis porque es solo un texto y yo lo busco, en Zacarías 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Jesús empieza a utilizar los textos del Antiguo Testamento para darle el mensaje al pueblo de que el Mesías está llegando, que ha llegado la hora, ha llegado el tiempo que todos estaban esperando, de que el Mesías prometido se estaba acercando. Además, la figura de las palmeras y las ramas de los árboles arrancados y puestos era algo que al pueblo le impactaba mucho. ¿Y sabéis por qué? Porque he estado leyendo. Hacía algo más de 100 años, un conquistador, Antíoco Epífanes, tengo que leer para no equivocarme, había conquistado Jerusalén. La había tomado y había arrasado Jerusalén. No solo eso, había profanado el templo, había intentado erradicar absolutamente el culto a Jehová, profanando el templo, convirtiéndolo en un prostíbulo, sacrificando cerdos. Pensad lo que era para un judío, sacrificar cerdos en el templo de Jehová. Y cuentan las crónicas, lo podéis leer en los libros de Macabeos, está esta historia, lo podéis encontrar. Cuenta la historia que los Macabeos se rebelaron contra este conquistador y liberaron el pueblo. ¿Y sabéis cómo celebraron la liberación del pueblo? Cortando palmeras, cortando ramas de los árboles y cantando salmos al Señor. ¿Os suena la imagen? Precisamente esta es la misma imagen, la imagen de liberación. Jesús, como voy a repetir mucho en este mensaje, no hace nada porque sí. No hace porque en ese momento está improvisando. Jesús tenía una misión y tenía claro que la quería cumplir. Y para eso manda los mensajes para que todo el mundo, absolutamente toda Jerusalén, lo entienda. Y a fe que lo consiguió, porque lo leemos en el versículo 10. Y cuando entró en Jerusalén, después de todo esto, había entrenado con un asna, con un pollino, habían ido las palmeras, la gente cantando Hosana al que viene el nombre del Señor. ¿Qué sucede? Versículo 10, y toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se trastornó. Toda la ciudad quedó agitada a decir, ¿qué es esto que está sucediendo? Pensemos una cosa. Dentro de 4 días van a decir, crucifícale. Pero ahora lo están recibiendo como rey y salvador. Supongo que después, como no va a cumplir las expectativas, y a través, lógicamente, de todo lo que van a mover el sacerdocio de Jerusalén, van a quitar, los mismos que van a estar quitando Hosana, van a quitar crucifícale. Pero ese es otro mensaje. Jesús se presenta a Jerusalén, como he dicho, como nunca lo había hecho. Podía haber entrado de incógnito, ¿no? Pero demuestra el coraje y la seguridad que tiene en la misión en la que le ha sido encomendada. Él se enfrenta a los religiosos y a los poderosos de su momento. Podía haber entrado de incógnito, como he dicho. Él sabía que estaba en una zona hostil, a pesar de que estaban diciendo, Hosana, bendito, el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David, que viene, que está entrando a la ciudad, nuestro rey. Él sabía que entraba en zona hostil. Él sabía que lo querían matar. Ya varias veces habían intentado buscar la ocasión para matarlo, pero no era el momento todavía. No era el momento todavía de que sucediera eso.
y les demuestra le demuestra quién es perfectamente. No va con medias tintas. Él está utilizando los textos del Antiguo Testamento para proclamarse que Él es el Mesías y que todo el mundo lo tenga claro, hasta el más sencillo lo puede tener claro. Es aquel libertador que ha salvado a la ciudad, como había sucedido 100 años antes. Es aquel del que hablaba Zacarías. Zacarías había dicho que iba a entrar sentado en un pollino. Es así como entra Jesús en la ciudad y demuestra a lo que Él ha venido, ¿no? Él no quería ser un rey como los reyes que vivían en aquel tiempo. Él no quería ser un rey con todo su boato, como su pompa. No, entra con un pollino. Y me diréis, bueno, es que demuestra que es humildad, sí. Pero como siempre, tiene otro mensaje. No era normal que un rey entrara a la ciudad con un asna. No solo era un símbolo de humildad, de que Jesús quería ser el rey de todos. Los reyes entraban en la ciudad de dos maneras. Una, con un caballo, y con su armadura bien puesta y su espada ceñida, y eran conquistadores. Y cuando entraban a la ciudad en son de guerra, entraban normalmente subido en su caballo, o en su carro, o en un arma potente de guerra. Cuando los reyes entraban en las ciudades con un asna, significaban que venían en son de paz. Este era el otro mensaje que Jesús quería dejar para sus ciudadanos de Jerusalén. Era el rey de la paz. Es un rey que no había venido a destruir, sino que había venido a amar. Era un rey que no venía a condenar, sino que venía a salvar. Y era un rey que no se quería ir por la fuerza de las armas o del poder. Era un rey que quería manifestarse por la fuerza del amor. Hermanos, ante ese rey, hasta yo lo quiero. Y mi madre sabe por qué lo digo. Yo no soy muy de reyes. No me gusta mucho esa figura. Pero ante un rey así, hasta yo doblaría mis rodillas. Hasta yo doblaría mis rodillas y no tendría problemas. Porque este rey era diferente. Porque este Jesús que estaba entrando aquí era diferente. No era un conquistador más. No es alguien que quería poner allí, llegar para poner su palacio y decir, a partir de ahora voy a gobernar. Él sabía perfectamente. Muchos de aquí no lo distinguían. Estaban gritando, Sana, al hijo de David. Querían, como he dicho, el libertador. Querían alguien que quitase a los romanos de en medio y se los fulminara. Jesús venía por un propósito mucho mayor. Jesús quería ser el rey del corazón de las personas. Por eso quería ser un rey de paz. Por eso quería ser un rey de amor. Por eso quería ser un rey que trajera salvación y no solo libertad. Claro que la libertad también, pero la libertad sobre todo de los corazones, ¿no? Ese es el Jesús que se estaba presentando en Jerusalén y que era muy diferente. La invitación era que la vieran no las puertas de la ciudad, no las puertas de los palacios, sino la puerta de los corazones de las personas. Ahí es donde Jesús quería llegar. Y ahora he preparado una diapositiva para ilustrar un poco la situación que había en el templo. Ha hecho su entrada triunfal y a diferencia de lo que hubiese hecho cualquier rey, cualquier gobernante, me parece que ha quedado un poquito pequeño. A lo mejor ahí se ve un poco mejor. A diferencia de lo que hubiese hecho el gobernante, que seguramente hubiese ido a su palacio, a sus aposentos, a sus grandes él va hacia el templo. Él va hacia el templo porque quiere también edificar algunas cosas importantes para el pueblo. Mirad, el templo de Herodes era más o menos un edificio como este de aquí. Era un monumento muy conocido en todo el mundo. Venían innumerables peregrinos a conocerlo y a presentar también sus sacrificios, tanto judíos como gentiles. El templo, me he traído aquí un aparatico que no lo había usado nunca y a ver si soy capaz. Muy bien, perfecto. El templo en sí era este trozo de aquí, que podemos llamar que es el lugar santo y el lugar santísimo. Pero toda esta parte de aquí, también la traducción de la palabra que se utiliza, que es hierón, también se le considera templo. En esta parte está el patio de los gentiles, llamado de los gentiles, que es toda esta zona de aquí. Luego está el patio de los israelitas, el patio de los sacerdotes, luego el lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien. Donde Jesús entra y sucede toda la purificación del templo, es toda esta parte aquí, el patio de los gentiles. ¿Por qué?
Porque aquí es donde está todo el mundo. Aquí es donde están judíos, no judíos, hombres, mujeres, se me olvidó decir, después del patio de los gentiles había un patio de las mujeres donde solo pueden llegar hasta las mujeres y los hombres, y luego había un patio de los hombres. Gracias a Dios los tiempos están cambiando, pero en aquellos tiempos también había separación. Las mujeres solo pueden llegar hasta un sitio y los hombres llegaban hasta un patio interior. Bueno, pues Jesús se queda en el patio de los gentiles, el primero, donde están todas las personas, donde está toda la gente, donde han tenido acceso todas las personas, sean judíos o no judíos, sean hombres y mujeres. Y mirad, he estado informándome un poco para que entendamos bien esto, porque Jesús entra allí y bueno, forma la mundial, ¿no? Tenemos que pensar la que Jesús entró cuando, lo que Jesús hizo cuando entró en el templo, ¿no? Fue un gran escándalo. Fue un gran escándalo en su momento. Fue un desafío más hacia los sacerdotes, hacia la clase dirigente. Pero dejadme que os dé algunos detalles. Verad, los cambistas. Cuando se acercaba la Pascua, los judíos tenían que dar un impuesto, que se llama el impuesto del templo. Este impuesto del templo, había solo una serie de monedas de curso que se aceptaban. Por supuesto, tenían que ser con una aleación pura, tenía que ser de plata en ese momento, tenía que ser una aleación pura, no podía ser una moneda deformada, no podía ser una moneda que tuviese golpes, no podía ser una moneda de mala calidad, y entonces básicamente había el ciclo del templo, que era lo que se aceptaba, y parece ser que una moneda, la moneda tiria, yo no la conozco, pero lo que he leído es la moneda tiria, que era una moneda de mucha calidad. Bien, pues antes de que llegase la Pascua, por los poblados, se iban poniendo, y por las aldeas, se iban poniendo una serie de mesas donde se recogía ese tributo, el tributo del templo. Y esto se podía hacer hasta una determinada fecha. Cuando se acercaba la fecha de la Pascua, ya todos esos delegaciones del templo se cerraban y ya solo se podía pagar en el templo. Y aquí es donde entra el negocio y el pillaje. Los costes de esas transacciones, que ya se hacían en el templo, donde lógicamente los peregrinos ya tenían las manos pilladas, porque o lo hacían ahí o no hacían ningún cambio y no se aceptaba ninguna moneda, más o menos para que nos fuésemos entendiendo en términos que nosotros lo podemos entender ahora, como veis, yo siempre saco muchos números en mis predicaciones. Se nota de la rama de donde vengo, ¿no? Era en torno al 13%. El 13%. Pero es que además, si tú no le pagabas el importe exacto al cambista, y él tenía que devolverte, valga la redundancia, cambio sobre el dinero que habías dado, te cobraba otro 13%. Con lo cual la operación al final salía en torno al 26%. A que así nos entendemos que un interés del 26% era algo más que usura, que era un auténtico robo, que era una auténtica salvajada, y se aprovechaban precisamente de que allí, en el atrio de los gentiles, allí entraba todo el mundo, el que no había pagado el impuesto del santuario tenía que pagarlo allí. Y como solemos hacer todos, normalmente el tema de los impuestos lo dejamos dejar más o menos para el final, nadie quiere adelantarlo, ¿verdad? Entonces, los peregrinos se pillaban en las manos. Estos eran los cambistas. Pero es que lo de las palomas era mucho peor todavía. Estaban los cambistas de palomas y de animales en general, pero aquí solo se habla de las palomas. Mirad, igual, cada uno podía tener sus animales de fuera, pero acordaros que los animales para el holocausto, para el sacrificio, debían ser animales puros, no podían ningún tipo de defecto y tal. Pues parece ser que había una pequeña mafia entre los alguaciles del templo a la hora de entrar en el templo, donde iban desechando prácticamente la gran totalidad de los animales que se sacrificaban en el templo y los encaminaban hacia los puestos de vendedores que había dentro de los atrios del templo. Iba a decir, bueno, me imagino que ahí ya habría una pequeña mafia, unos pequeños sobornos, a lo mejor si tú le dabas algo al alguacil, te dejaba entrar con tu animal, y si no, no. Esto que posiblemente sucediera no era lo peor. Lo peor era que, para hacer los números, y que lo entendamos todos muy fácil, si una paloma podía costar 8 euros fuera del templo, el precio de esa misma paloma dentro del templo eran en torno a los 150 euros. Casi un 2000% de precio superior las palomas compradas dentro del templo a las compradas fuera del templo.
Si a eso le añadimos un pequeño detalle, que los vendedores de animales de dentro del templo de los atrios, eran conocidos como los bazares de Anás. ¿Os suena el nombre de Anás en los tiempos de Jesús? ¿Verdad? El suegro del sumo sacerdote en aquel tiempo. Cuando leía todo esto y me informaba, me documentaba, llegaba a la conclusión de la que he llegado hace muchos tiempos. Ahora en la escuela bíblica también hablábamos un poco de eso antes de la reunión aquí. Es que en 2000 años el mundo no ha cambiado tanto. Exactamente. ¿Os fijáis? El tiempo de corruptela eran los propios sacerdotes los que promovían ese negocio para que los peregrinos tuviesen que entrar al templo a cobrar sus palomas, que eran como un 2000% más caro que cualquier animal fuera del templo. Ante eso, Jesús se tiene que revelar. Y por eso es que quiere señalarlos claramente. Por eso es que entra en el templo y sacude todo. Y trayéndolo a mi vida. Y de ahí el mensaje, el título del mensaje que he puesto. ¿Y si Él viniera hoy? ¿Cómo encontraría el templo que somos nosotros, como dice Pablo? ¿Tendría que limpiar muchas cosas? ¿Tendría que volcar muchas mesas y expulsar a muchos cambistas dentro de nuestras vidas? El mensaje que Dios me hablaba cuando yo estudiaba este texto, cuando yo vi que el día que tenía que predicar era el Domingo de Ramos, es: si Dios entrara hoy, y pensemos, si Jesús entrara hoy, mejor por esa puerta, ¿qué haría con nosotros? ¿Obraría con amor y misericordia? Seguro sí. Pero ¿tendría que primero hacer una limpieza y espolvorear todo para quitar lo que está sobrando? Jesús lo tuvo que escenificar aquí. La ira de Jesús estaba enfocada para defender a los más débiles. Y como ha sucedido antes, Él ha utilizado imágenes del Antiguo Testamento. Aquí también, cuando entra a purificar el templo, tira de la palabra de Dios, tira de las Escrituras, para reflejarle lo que está haciendo, que todo esto ya había sido anunciado. No busquéis vosotros. Jeremías 7, versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Isaías 56, versículo 7. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y voy a repetir esta misma frase: para todos los pueblos. Antiguo Testamento. El mensaje de Dios era para todos los pueblos. Su ira, la ira de Jesús, está enfocada para librar a los débiles de aquellos que estaban aprovechándose de ellos. Para liberar a aquellos oprimidos de aquellos que se estaban aprovechando de la necesidad. Y se estaban aprovechando de corazones sinceros que venían al templo precisamente a presentar un sacrificio. Y desgraciadamente en nuestros tiempos también a veces hay cosas parecidas. Su ira se dirige especialmente para aquellos que están impidiendo que aquella casa de oración que era el templo estuviera consagrada a Dios y no fuese una cueva de ladrones como lo que se había convertido. Yo me entristezco muchas veces, ¿sabéis? Porque a veces, os voy a contar una anécdota que me pasó. Todavía no vivía en España, y uno de los jefes importantes de la compañía donde yo trabajaba en ese momento vino a visitarnos, porque íbamos a tener una reunión con unos bancos importantes del país. Y
Yo me desplacé a la capital, que era donde iba a haber esa reunión, y nos hospedamos en unos hoteles, ¿no? Y estábamos en la habitación del hotel y habíamos quedado para cenar por la noche. Y cuando llegó la hora de la cena, él era el director financiero del grupo, y me dijo, oye José, tú eres protestante, ¿verdad? Digo, sí, yo no soy católico. ¿Eres evangélico? Sí, es así. Es que he estado viendo la televisión ahora mismo en la televisión y de verdad vaya negociación tenéis montado aquí, ¿eh? Porque en la televisión donde estaba viendo vendían agua del Jordán, piedrecitas del desierto, oraciones, aceite de la unción que me imagino que debe ser del Monte de los Olivos y toda esta serie de negocios, ¿no? Yo tengo que decir, bueno, yo no me identifico con eso totalmente, permítamelo, ¿no? Eran canales de telepredicadores que había en aquel país donde, y es verdad, yo los he visto, es decir, era un negocio. Y se aprovechan de la gente humilde y sincera que está buscando a Dios, y en esa necesidad se agarran esas cosas precisamente para intentar buscar y acercarse a Dios. Jesús se rebeló contra eso. Seguramente Jesús también se rebelaría contra todos aquellos que se quieren aprovechar de la debilidad de las personas, de esos corazones sinceros que buscan servir a Dios, que buscan tener comunión, que buscan adorar a Dios. Hermanos, es muy importante que nuestras iglesias, que nuestros templos ahora y que nuestro templo propio que somos nosotros sirvan para adorar a Dios, sean casas de oración. Y que el ruido, y no me refiero al ruido físico, no me refiero a si hacemos mucho jaleo o poco jaleo, no voy a entrar en eso, pero ese ruido distorsionador, esas cosas que hay a nuestro alrededor, empezando por nosotros mismos, no nos impiden acercarnos a Dios como verdaderos adoradores. Jesús se rebeló contra eso. Porque Jesús se daba cuenta que había allí verdaderos adoradores que buscaban adorar en espíritu y en verdad. Y que muchos todos estos profesionales del templo, sacerdotes, alguaciles, estaban impidiendo que el pueblo se acercara a Dios. Y Jesús entra allí con toda su ira y limpia aquello. Y tiene que limpiar eso. Y muy posiblemente Jesús tenga que también de limpiar muchas cosas de nuestras vidas. Muy posiblemente Jesús tenga que quitar todos esos estorbos que nos están impidiendo que nos convertamos y que podamos vivir una verdadera vida de adoración. Y decía Yair que Juan el Bautista preguntaba, ¿qué está pasando? Y es lo que pasó después. Jesús no se quedó solo en la ira y en el enfado y en sacar a aquellos que estaban molestando. Seguramente en el templo había mucha gente que estaba adorando a Dios, en espíritu y en verdad, como nos dice Juan. Había verdaderos adoradores. Y estos fueron los que se pudieron quedar. Estos fueron los que se pudieron tener comunión. Y entonces empieza la figura del Jesús de amor, del Jesús de misericordia. ¿Y qué nos dice? Que sana a los ciegos y a los cojos. Porque a eso venía vindo Jesús, a salvar y a sanar lo que estaba perdido y lo que estaba herido. Y a diferencia de, hay otro texto en Marcos, donde dice que Jesús estuvo allí y sanó a muchos. El que sanara a muchos, a mí lo que me dice es que algunos no. Seguramente por la falta de fe. Seguramente no, convencido estoy por la falta de fe de ellos. Pero aquí nos dice que se acercaron los ciegos y los sanó. Con lo cual nos está diciendo que todos los que estaban allí fueron sanados. Jesús tenía muy clara su misión, como he dicho. Él se enfrentó a aquellos que explotaban a los sencillos y a los humildes. Y recuerdo uno de mis primeros mensajes aquí en esta iglesia, que hablé sobre airaos y no pequéis. Jesús se airó contra aquellos que impedían que el mensaje de Dios fuera claro y que la comunión con Dios se pudiera tener ahí. Pero no se quedó ahí. Después siguió y sanó a los necesitados.
atendió a los necesitados. Y cuando preparaba este mensaje, yo quería acabar aquí, o tenía pensado acabar aquí. Pero leyendo estos textos, vi la necesidad de hacer el comentario. Jesús me tocó especialmente. Mirad, aquí habla de que los religiosos van a decir, pero Jesús, ¿qué estás haciendo? Pero no te das cuenta la que están liando estos muchachos. Aquí habla de muchachos. En otras versiones, y parece ser que las palabras originales estaban hablando de niños. De niños. No era normal, estaba prohibido en el templo entrarse en niños. Pero he leído dos tipos de versiones sobre esto. Una, que está refiriéndose a sus discípulos, a los que llama hijitos muchas veces, o hijos míos. Y otra, que dice que esté refiriéndose a niños precisamente. Soy partidario de esta segunda. Lo normal en el templo es que no hubiera niños. Pero es que ese día no era un día normal. Ese día ha sido un día especial. El rey había entrado en la ciudad. El Mesías había llegado. Hemos dicho que la ciudad se ha conmovido. Y Jesús les tiene que enseñar una última lección a esos profesionales del templo. A esos señores que se dedicaban teóricamente a ayudar a otros a llegar hasta Dios, pero muchas veces lo que hacían es alojarlos más todavía de Dios. Tiene que enseñarle que la sencillez del corazón pueden distinguir precisamente dónde está su Salvador. Y para eso utiliza otra vez un texto del Antiguo Testamento. Salmos 8.2. No lo leo porque es literalmente estos textos. Vuelve a utilizar un texto del Antiguo Testamento para enseñarle a los profesionales, para enseñarle a los religiosos de su tiempo, a aquellos que estaban liderando a lo que era su pueblo en ese momento, que los más sencillos se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo ahí. Y ellos, sin embargo, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento religioso, no eran conscientes de lo que estaba sucediendo ahí. Estaba sucediendo la entrada triunfal del rey en Jerusalén. Y venía, como he dicho al principio, a culminar, a consumar la obra, como va a decir luego en la cruz. A rematar y poner el broche final de nuestra salvación. Y tiene que utilizar a unos niños como ejemplo para ellos. Mira, leí una anécdota de un escultor sueco que estaba haciendo una figura de Jesús. Y entonces llamó a alguien para que la viese. Dijo, sí, pues podría ser una bonita imagen de Jesús. Pero luego dice que llamó a un niño. Y le dice, ¿qué te parece que es? Dice, yo creo que es una persona buena. Dice que el escultor dice, no, me quedo con el mensaje del niño. Volvió a rehacer, desmontó toda su escultura y la volvió a construir. ¿Quién te parece que es esta escultura? Y dicen que esa vez le contestó, este parece Jesús, el que decía, dejad a los niños venir a mí. Y entonces se quedó satisfecho con su escultura. Porque el mensaje sencillo del corazón es aquel que llega más fácil. Porque Jesús tuvo que utilizar a lo sencillo para darle cuenta a los profesionales de la religión quién era el que estaba llegando ahí después de haber eliminado el templo. Yo mi meditación lo acabo aquí. Como digo, hoy es el Domingo de Ramos. Viene una semana muy especial para todos nosotros. Por el calendario, no. Por los hechos en sí, no. No tanto por eso. A mí la Semana Santa me recuerda lo muchísimo que le costó a Jesús mi salvación. El sacrificio tan grande que tuvo que tomar Jesús, a lo que tuvo que renunciar y dejar para ocuparse por alguien como yo, con tantos y tantos defectos. Y mi pregunta hoy es muy sencilla al acabar este mensaje. Tanto si eres creyente como si eres no creyente, ¿y si entrara Él hoy por aquí? ¿Y si fuera Él el que entrara Él por aquí? Si todavía no crees en Dios, hoy puede ser el momento de que Jesús entre en tu corazón. Jesús, la entrada triunfal que quiere hacer es la de los corazones de las personas. No le preguntaba tanto
la entrada en Jerusalén, como llegar e impactar a cada uno de los corazones de las personas que había ahí. Y si ya eres creyente, ¿qué pasaría si Jesús entrara hoy? ¿Tenemos el templo ordenado? ¿O tenemos mucha suciedad, muchos cambistas, muchas mesas que tenemos que quitar? Me gustaría que esta reflexión pudiera llegar a tu corazón y que sirviera para que todos, absolutamente todos, nos preparemos para que Dios pueda entrar en nuestros corazones de una manera triunfal y podamos gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga.